Listo, revisando el ejercicio entonces de la evaluación. Tenemos el reductor que mueve el molino. El molino tiene 500 de diámetro. Está diseñado con un ángulo de giro de 0,5 en FG. En el engrane D de 0,22 y en el engrane A de 2,16. Tener en cuenta en qué sentido aumenta o disminuye el ángulo. Esto es importante porque cuando vamos calculando en este sentido de la máquina hacia el motor, el ángulo de giro va aumentando porque los ejes van siendo de menor diámetro. Y cuando lo hacemos del motor hacia la máquina, el ángulo de giro va disminuyendo porque los diámetros de los ejes son más grandes. ¿Listo? Aquí tenemos como si fuera un eje cuadrado, pero el ejercicio está planteado para 3 ejes cilíndricos macizos. Entonces aquí se coloca macizos, aquí se ha puesto la lineecita pues de más del gráfico. Vamos a mirar entonces que tenemos los cortantes y los módulos de rigidez de cada uno de los ejes, la fuerza que se aplica en la parte externa, o sea en el radio exterior aquí, la que generaría el molino al rotar, y tenemos las relaciones de engrane 40-80, 30-70 y 50-120. Nos piden hallar el diámetro de cada uno de los ejes, nuevamente siendo macizos y cilíndricos, la longitud de cada eje, a cuántas RPM gira el motor si tiene una potencia de 29.5 kilovatios y a cuántas RPM gira el cilindro del molino. Entonces el procedimiento para solucionarlo, pues primero tenemos que torque es igual a radio por fuerza. El radio sería la mitad del diámetro, multiplicado por la fuerza nos da 1501.5 Nm. Pasamos a la fórmula de cortante. Cortante es igual a TC sobre J. Tenemos que el cortante es de 21 por 10 a la 6. Tenemos el torque, el C no lo conocemos, y el J está en función del C. Entonces, cancelando el de C a la 4 con este C, nos quedaría la 3. Despejando el C, nos queda la raíz cúbica de torque sobre pi medios por el cortante. Y despejando nos da un radio de 0.03570 multiplicado por 2 nos da 0.7141 metros, que equivalen a 71.41 milímetros de diámetro. Ya teniendo el torque, pues procedemos a hacer la relación de torques y nos da que de G a E el torque cambia y queda en 625.63. Ese es el mismo del engrane, del eje y del extremo D. Haciendo la nueva relación nos da que en C el torque es de 268.13 Nm y este es el mismo de C, del eje y de B. Y haciendo la relación para llegar hasta A nos da que el torque en A o el torque del motor es de 134.06. Pasando a calcular el cortante máximo, entonces tenemos cortante del eje CD, 14.8 por 10 a la 6, el torque. Tenemos que es macizo, entonces al cancelar nos queda raíz cúbica. Hacemos torque sobre pi medios por cortante y nos da 0.030, que multiplicado por 2, 0.060, o sea 60 milímetros de diámetro. Para BC lo mismo, aplicamos con cortante de 15, el torque, despejamos, raíz cúbica, torque sobre pi medios de cortante y nos da 0.025, multiplicado por 2, 0.045, o sea 45 milímetros de diámetro. Ya tenemos los 3 diámetros de los ejes, que sería la parte A. Pasamos entonces acá a revisar la longitud de cada uno de los ejes. Para eso pues tomamos el ángulo de giro en FG, que nos dio 0.05, lo pasamos a radianes y tenemos la fórmula de que phi es igual a T por L sobre JG. Despejando L, pues tendríamos J por phi por G sobre torque. Entonces tendríamos el J, que es pi medios de el radio que nos dio, 3570 en FG elevado a la 4. El ángulo de giro pasado de grados a radianes. Y el módulo de rigidez de 56 dividido entre el torque que nos dio de 1501.5, eso nos da 0.083 metros o 83 milímetros de longitud. Hacemos la relación de ángulos de giro para pasar acá y nos da que el D es de 0.02094. Ya tenemos el ángulo de giro en esta parte. Como es un eje móvil, pues tenemos que el extremo es igual al del eje más el de este lado. Despejando el del eje, pues nos quedaría que
es el de D menos el de E. Entonces, reemplazando los valores que nos dieron, el de 0.22, que es el de D, pasado a radianes, y el anterior de E que calculamos, que nos dio 0.2094, restando los dos nos da que el del eje es de 0.01745. Con este del eje sí ya lo podemos colocar en la fórmula. Entonces para la longitud de DE, pues es el J de D por el phi de DE por el G sobre el torque. Entonces reemplazando, como es macizo, nos dio 30 a la 4. Y entonces el ángulo de giro que vamos a colocar aquí pues es el del eje, y el valor de acá de módulo de rigidez del eje D es de 57 dividido entre el torque que nos dio, y nos da de 0.2023 metros, o sea 202 milímetros tiene de longitud ese eje. Nuevamente relación de ángulos de giro para pasar de D a C. Entonces tomamos el de D que nos dio 0.03839 y lo relacionamos con el de C, y tenemos que el de C es de 0.08959. Entonces ya con esto lo que vemos acá es que tenemos el ángulo de giro en este punto. Vamos a ver que entonces el del siguiente extremo, por ser móvil, pues el dB es igual al del eje más el de C. Despejando el del eje, pues necesitamos el dB menos el de C, pero el dB lo calculamos de la relación desde A hasta B. Entonces tenemos el de A lo pasamos a radianes, y estos radianes que tenemos ahí al hacer la relación nos da que el ángulo es de 0.01884. Entonces con este 0.01884 que tenemos acá, lo colocamos en la ecuación aquí y nos queda el de B menos el de C, nos da que el del eje es de 0.0989 radianes. Teniendo ya ese ángulo del eje, ya lo podemos meter en esta relación que es la del eje para despejar la longitud. Entonces tenemos que el J es pi medio de 22.5, que fue lo que nos dio el radio, el ángulo de giro que nos dio acá, y tenemos que el módulo de rigidez es de 20 gigapascales. Lo tenemos acá, y el torque que nos dio fue de 268.13. Eso nos da una longitud de 0.297, o sea 297 milímetros de longitud tiene el eje que tenemos acá en BC. Con eso ya tenemos las tres longitudes de los ejes. Para pasar a las RPM, pues tenemos el torque del motor que nos dio 134.06. Despejamos frecuencia de la fórmula, entonces frecuencia nos queda potencia sobre 2pi por torque. Tenemos la potencia 29.5 por 10 a la 3 vatios por 2pi por 134.06 Nm, que es el torque, nos da 35.02 Hz. Para hallar RPM, multiplicamos los Hz por 60 y nos da 2101.28 RPM. Esas serían las RPM a las que gira el motor. Ahora, para saber la velocidad a la que gira el cilindro del molino, pues partimos de la 2101.28, que es la del motor, hacemos relación de velocidad entre A y B, nos da 1050.64 RPM, luego pasamos acá, hacemos la relación, entonces las RPM se mantienen en el eje y en el engrane, si están acoplados al mismo eje, y haciendo la relación acá nos da 450.27, se mantienen las RPM en el eje hasta el E, y luego en E hacemos la relación y llegamos a F. En F es de 187.61, se mantiene en el eje, entonces en el punto G o en el cilindro el giro es de 187.61 vueltas en un minuto. Ese sería el procedimiento para desarrollar el ejercicio que teníamos planteado.